Buenos días, nosotros somos el equipo número 25 que está conformado por Arsenio Jocelyn, Castro Valenzuela Katiushka, Doroso García Paulina, Estrella Peñora Cicleira y Muñoz Gómez Yamilet. Y nosotros hablaremos sobre las complicaciones neurológicas relacionadas al síndrome post-COVID-19. En sus características se presenta la apariencia del virus con cada una de sus glucoproteínas y una de sus funciones que presenta cada una. Tenemos la presencia de espiga de glucoproteína o la glicoproteína S, que es la unión al receptor y la fusión de membrana de la célula epitelial, así como también la proteína de membrana, que esta va a colaborar con el ensamblaje del coronavirus. Otra de ellas es la pequeña envoltura de glucoproteína, que tendrá la maduración y gemación del virus, así como la disminución de virulencia. Y por último, la proteína N, que igual tendrá relación con el ensamblaje y será necesaria para la síntesis de ARN. Pasando a sus órganos afectados, tenemos el corazón, los pulmones, el cerebro y el riñón. Pues el COVID genera enfermedad inflamatoria que procede de destrucción degenerativa del sistema nervioso central, que afecta a las vainas de mielina, de los nervios del cerebro y la médula espinal. Pues el SARS-CoV-2 ingresa al cerebro a través de las células nerviosas de la mucosa olfatoria. Pasando a su mecanismo patogénico, pues este se transmite por las gotitas de flush. Pues el COVID puede penetrar el sistema nervioso central a través de la placa cribiforme en el hueso etmoides, cerca del bulbo olfatorio, y por esta vía afectar el cerebro. Pues tanto que cruza la barrera hematoencefálica, que es la barrera que cubre y protege al encéfalo para interaccionar con la proteína espiga del virus COVID-19 AC2, expresada en el endotelio capilar y pues causando una infección sistémica. Pasando sus manifestaciones posteriores a la COVID-19, podemos presentar crisis convulsivas, Guillain-Barré, Alzheimer, infartos, Parkinson, cefalea, entre otras. Hablando un poco de la fisiopatología, la infección viral producida por el SARS-CoV-2 afecta principalmente las vías respiratorias bajas. En casos severos va a producir una respuesta inflamatoria sistemática masiva y fenómenos trombóticos en diferentes órganos. El COVID-19 resulta de dos procesos fisiopatológicos interrelacionados. El primero es el efecto citopático directo que resulta de la infección viral y predomina en la primera etapa de la enfermedad, y la respuesta inflamatoria no regulada del huésped, que esta va a predominar en las últimas etapas. La superposición de estos dos procesos fisiopatológicos se traduce fenotípicamente en una evolución de tres etapas, que son el estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 es la fase temprana, que es el resultado de la replicación viral que condiciona el efecto citopático directo y la activación de la respuesta inmune innata, y se va a caracterizar por la estabilidad clínica de los síntomas leves. El segundo resulta de la activación de la respuesta inmune adaptativa, que resulta de una reducción de la viremia, pero inicia una cascada inflamatoria capaz de causar daño tisular. Y la última es caracterizada por la insuficiencia multiorgánica fulminante, con empeoramiento frecuente en el compromiso pulmonar. La fisiopatología se asume a partir del estudio de otros coronavirus como el SARS-CoV y el MERS-CoV. El análisis genómico del SARS-CoV-2 muestra que es igual a otros betacoronavirus y comparte una secuencia altamente homóloga al SARS-CoV. La mayoría de los coronavirus comparten una estructura viral y rutas de infección similares, por lo que los mecanismos previamente descritos por otros coronavirus como el MERS y el SARS-CoV pueden aplicarse también al SARS-CoV-2. En los últimos tiempos se ha habido una creciente evidencia de que el neurotropismo es una de las características comunes del coronavirus. El SARS-CoV y el MERS ingresa a las células humanas principalmente a través de dipeptilpeptidasa 4, que está presente en el tracto respiratorio inferior, el riñón, intestino delgado, hígado y las células del sistema inmunitario. La sola presencia de ECA2 y de DPP4 no es suficiente para tornarse susceptibles de infección a las células, ya que se ha demostrado, por ejemplo, que en los enterocitos una alta expresión de esta no puede ser infectadas, pero en otras líneas celulares como los hepatocitos, sin expresión del ECA2, ha demostrado la presencia del virus. Igualmente se ha reportado la infección en SARS-CoV y el MERS-CoV en el sistema nervioso central, donde la expresión de ECA o DPP4 es muy baja en condiciones normales. El SARS-CoV y el MERS-CoV, cuando se administran por vía intranasal, pueden ingresar al cerebro, posiblemente a través de los nervios olfatorios, y luego extenderse rápidamente a alguna de las áreas cerebrales específicas como el tálamo y el tronco encefálico.
Entre las áreas cerebrales involucradas, se ha demostrado que el tronco encefálico es altamente infectado por el SARS-CoV y el MERS-CoV. Si bien se desconoce la ruta exacta de la que los virus ingresan al sistema nervioso central, es casi imposible que sea por vía hematógena o linfática, al menos que en otras etapas tempranas de la enfermedad haya creciente evidencia que muestra que los coronavirus primero invaden las terminaciones nerviosas de los nervios periféricos, ganando un acceso por rutas transimpáticas y utilizando esta ruta para llegar al núcleo del tracto solitario y al núcleo ambiguo, que estos van a estar en el tronco encefálico mediante el nervio vago y pueden causar una disfunción en el centro cardiorrespiratorio. Y por otro lado, la lesión de las células nerviosas pueden estar mediada por el desarrollo de una respuesta inflamatoria sistemática disparada por la activación glial y la subsecuente liberación de interleucina 6. Este importante componente va a denominar la tormenta inflamatoria. En este contexto, la respuesta inflamatoria y la disfunción multiorgánica que conducen una menor disponibilidad de oxígeno cerebral y como consecuencia devastadora para las células nerviosas por hipoxia e hipotensión. Tanto la prevención, la adherencia al tratamiento o el enfrentamiento y avance de múltiples enfermedades son un tema de comportamiento. En el caso de la pandemia generada por el COVID-19, la evidencia ha mostrado que independiente de la etapa de exposición al virus en que puede estar una persona, ya sea en cuarentena, al haber estado expuesta, en aislamiento, al ya estar infectada, bajo una situación preventiva de distanciamiento social o bien salta del virus, todas las medidas preventivas sugeridas incorporan medidas comportamentales. En este contexto, la psicología como la ciencia experta en comportamiento puede aportar evidencia para que los tomadores de decisiones la incorporen en los diagnósticos, planificaciones e intervenciones públicas y privadas. El mayor impacto que se ha tenido que ir superando es la pérdida de tantos seres queridos o conocidos que ha ocasionado esta enfermedad y también la depresión que lleva a la pérdida. Especialistas reportan una serie de reacciones y estados psicológicos observados en la población, incluyendo efectos en la salud, e informan que las primeras respuestas emocionales de las personas incluyen miedo e incertidumbre extremos. Por otra parte, y dado el miedo y percepciones distorsionadas de riesgo y consecuencias dañinas, se informa de comportamientos sociales negativos. Estos estados y conductas pueden dar pie a problemas en salud mental pública, incluidas reacciones de angustia como insomnio, ira, miedo extremo a la enfermedad, incluso en personas que no están expuestas, y de comportamientos riesgosos para la salud como mayor uso de alcohol, tabaco y aislamiento social. Trastornos específicos como trastornos de estrés postraumáticos, de ansiedad, depresión y somatizaciones. El tratamiento farmacológico actualmente utilizado para COVID-19 se fundamenta en experiencia de otros países, generalmente series de casos y pequeños ensayos clínicos o en la intuición guiada por la plausibilidad biológica. Los fármacos actualmente recomendados y utilizados para el tratamiento de esta infección buscan la combinación del efecto en distintas dianas terapéuticas. El tratamiento se va a dar de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. Los fármacos utilizados actualmente son lopanivir o ritonavir, remdesivir, hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina, interferón beta, tocilizumab o anticoagulantes. En caso de desarrollar alguna complicación neurológica como las que vimos anteriormente, se van a tratar con distintos fármacos. En caso de desarrollar crisis convulsivas, se va a tratar con fármacos anticonvulsivantes como fenobarbital, gabapentina y benzodiazepinas. En el caso de Alzheimer, se va a tratar con inhibidores de acetilcolinesterasa como ribastidina, donepezilo y galantamina, así como moduladores de la transmisión glutamatérgica como la memantina, así como antioxidantes polifenólicos y suplementos nutricionales. En el caso de Guillain-Barré, se va a tratar con plasmaferesis, terapia de inmunoglobulina, AINES para aliviar el dolor y anticoagulantes. Las cefaleas se tratan con AINES como paracetamol, ibuprofeno o naproxeno. En caso de desarrollar Parkinson, se trata con fármacos anticolinérgicos como el triexifenidilo y la benzotropina, así como el levodopa, que es un precursor metabólico de dopamina, siendo este el principal fármaco de esta patología. Y por último, infartos. Los infartos se van a tratar con anticoagulantes, betabloqueadores, IECAS, nitratos y heparina de bajo peso molecular. Por último, vamos a hablar de la prevención. La pandemia de la enfermedad por COVID-19 ha presentado millones de casos en todo el mundo. Las estrategias sanitarias implementadas por el Gobierno de México para la contención y mitigación de COVID-19 fueron las más adecuadas, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud,
Hugo López Gatell Ramírez. La Jornada Nacional de Sana Distancia fue una de las principales estrategias en las que se suspendieron actividades laborales, escolares y sociales para reducir los contagios. La participación de cada persona juega un papel fundamental para evitar o incrementar los contagios. De ahí la importancia de mantener las medidas de higiene aprendidas como lo que es el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la sana distancia y el uso correcto de cubrebocas. El miedo a la enfermedad, la muerte y la incertidumbre del futuro son factores estresantes psicológicos importantes para la población y el aislamiento social resultante de la pérdida de actividades son una amenaza con empeorar lo que es la salud mental pública. Esta pandemia enfatiza los inquietantes informes de casos de muertes por suicidios relacionados con el temor de contraer o propagar el COVID-19. Por lo tanto, varios grupos han pedido el desarrollo y la implementación de programas de detención e intervención de salud mental, tanto para el público como para los trabajadores de la salud. Se recomiendan medidas proactivas de contacto con los pacientes mediante lo que es la telemedicina, consultas telefónicas y en línea y envío de material educativo e informativo para los pacientes. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.